Mi nuera intentó robar mi casa, y por muy poco no lo logró. Para ser más exactos, llamó a mi puerta acompañada de un abogado falso y con una sonrisa que, en realidad, escondía una puñalada por la espalda. Mi nombre es Isabela, y a mis 58 años jamás imaginé que pasaría por algo así. Esta es la historia de cómo defendí mi hogar, ladrillo a ladrillo, contra quien quería arrancármelo. Antes de sumergirnos en este viaje, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás leyendo o escuchándome ahora? Ese día comenzó con un presentimiento. El cielo estaba pesado, con nubes densas que dejaban el aire húmedo y pegajoso. Yo estaba en la cocina, ocupada con las camisas de Mateo. Sí, él ya es un hombre casado, pero para una madre, una nunca deja de cuidar. El silbido de la plancha era el único sonido, hasta que la puerta rechinó. No era el rechinido suave y familiar de Mateo, que siempre llegaba con calma para no perturbar al vecindario. Era un rechinido apresurado, decidido, como si quien llegaba tuviera urgencia en resolver algo crucial. Fui hasta la ventana de la sala y vi el coche de mi hijo. Pero él no estaba solo. Primero, bajó Xochitl, impecable como siempre, con ese aire de quien acaba de salir de un salón de belleza. Llevaba un vestido azul marino que nunca había visto, y el clic de sus tacones en el suelo mojado del garaje sonaba como pequeños martillos. Detrás de ella, Mateo salió despacio, mirando al suelo, con las manos en los bolsillos. Y entonces, para mi sorpresa, un tercer hombre salió del asiento trasero. Un sujeto de unos 50 años, con un traje gris impecable, un maletín de cuero en la mano y una expresión seria que definitivamente no combinaba con una visita social. Mi corazón dio un salto. No era nerviosismo común, era un instinto primitivo, el mismo que me hizo despertar en mitad de la noche cuando Mateo era un bebé y tenía fiebre, incluso antes de que llorara. El mismo que me alertó sobre el accidente de mi difunto esposo, Diego, incluso antes de que sonara el teléfono. Algunas cosas simplemente se sienten en la piel. Me arreglé el cabello rápidamente en el reflejo del televisor apagado y abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Quería parecer natural, pero por dentro, cada movimiento era calculado. Cuando la puerta se abrió, Xochitl ya tenía la mano levantada para apretar el botón. «Hola, doña Isabela», dijo ella, con esa sonrisa amplia que usaba en las visitas de domingo. Pero hoy había algo diferente, una urgencia mal disimulada, un brillo en los ojos que no era alegría. «Hemos traído una visita especial». Mateo apenas me miró, murmuró un «mamá» casi inaudible, y se escondió detrás de su esposa como un niño. El hombre de traje se adelantó, extendiendo la mano. «Señora Isabela, mucho gusto. Soy el doctor Ramiro, abogado de la familia. Vine a resolver algunas cuestiones importantes sobre la documentación de la casa». La forma en que enfatizó familia me incomodó, como si yo no formara parte de ella, como si fuera solo un detalle a resolver. Le estreché la mano con firmeza. Aprendí que un apretón de manos dice mucho de una persona. Las suyas eran blandas y húmedas. No me gustó. «Entren, por favor», invité, abriendo más la puerta. «Qué agradable sorpresa tener visitas una tarde así». Entraron en fila india. Xochitl al frente, evaluando cada mueble y cuadro, el abogado justo detrás, igualmente observador. Mateo por último, arrastrando los pies, visiblemente incómodo. La casa donde vivo fue construida por mi difunto esposo, Diego, hace más de 20 años. Es sencilla, pero sólida. 3 dormitorios, 2 baños, una sala amplia que une estar y comedor, cocina espaciosa y un área de servicio al fondo. No hay lujo aquí, pero cada ladrillo fue asentado con amor y sudor. Diego trabajaba de día en la construcción civil y por la noche levantaba nuestro hogar. «Aquí es donde vamos a envejecer juntos, Isa», decía, con las manos llenas de masa de cemento. «Aquí es donde veremos crecer a nuestro niño». El destino tuvo otros planes, pero la casa quedó, y yo con ella. Los conduje a la sala.
Xochitl se tiró en el sofá como si fuera la dueña del lugar, cruzando las piernas y alisándose el vestido. El doctor Ramiro colocó el maletín en el suelo junto al sillón y lo abrió con movimientos precisos. Mateo se quedó de pie, apoyado en la pared, mirando por la ventana, como si esperara que la lluvia de afuera resolviera sus problemas. ¿Les ofrezco un café, un té?, pregunté, manteniendo la postura hospitalaria. No se preocupe, doña Isabela, dijo Xochitl, con una prisa mal disimulada. Es mejor ir directo al grano. Tenemos documentos importantes que firmar hoy. La palabra firmar flotó en el aire como un mal presagio. Sentí un escalofrío, pero mantuve la sonrisa. ¿Documentos?, pregunté, todavía de pie. ¿Qué tipo de documentos? El doctor Ramiro carraspeó y sacó una carpeta del maletín. Señora Isabela, hemos conversado con su hijo Mateo y su nuera Xochitl sobre la situación de la casa. Están preocupados por su seguridad, viviendo sola en una casa tan grande. Hemos traído una propuesta muy buena de venta. La forma en que habló fue un golpe disfrazado de gentileza. Conversamos con su hijo, como si yo no formara parte de la conversación sobre mi propia casa. Su seguridad, como si fuera una viejecita incapaz. Propuesta muy buena, como si mi hogar fuera solo un negocio. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, que me explicara. Pero él seguía mirando por la ventana, con las orejas rojas, como le pasaba cuando hacía alguna travesura en la infancia. Una propuesta de venta, repetí despacio, saboreando cada palabra, de mi casa. Es lo mejor para todos, doña Isabela, dijo Xochitl, inclinándose con un aire conspiratorio. Encontramos un apartamento hermoso para usted, más pequeño, más seguro, con portería las 24 horas. Usted no tendrá que preocuparse por nada y todavía le quedará un buen dinerito de la venta para cuidarse. Cada palabra era una agresión velada. Más pequeño, porque yo no merecía espacio. Más seguro, porque yo era incapaz. No tendrá que preocuparse, porque yo era una carga. Un dinerito, porque mi casa valía solo eso para ellos. El doctor Ramiro abrió la carpeta y desparramó papeles en la mesa de centro. Reconocí formularios de notaría, pero había otros que nunca había visto. Todo ya está prácticamente resuelto, dijo él, sacando una pluma dorada del bolsillo. Solo necesita su firma en algunos lugares y podremos cerrar el negocio esta misma semana. Fue en ese instante que algo dentro de mí encajó. Como sintonizar una radio y, de repente, la señal se vuelve clara. Vi todo con una nitidez aterradora. El nerviosismo de Mateo, la prisa de Xochitl, la excesiva seguridad del supuesto abogado, los papeles demasiado listos, la conversación demasiado dirigida. No vinieron a consultarme, vinieron a informarme. No era una propuesta, era una comunicación. Ellos ya habían decidido todo, y yo era solo la última pieza a mover en el tablero. Pero había un problema en ese plan. Habían subestimado la pieza equivocada. Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que cargaba 23 años de vivencias, de lucha, de cuentas pagadas sola, de un hijo criado con uñas y dientes. Una sonrisa que decía, ustedes no tienen idea con quién están lidiando. Qué amabilidad la de ustedes, pensar en mí, dije, manteniendo el tono dulce. Pero ¿qué tal ese café primero? Los negocios importantes merecen una hospitalidad adecuada. Xochitl abrió la boca para protestar, pero yo ya estaba camino a la cocina. No acepto un no como respuesta, Mateo. Sabes lo terca que es tu madre. Por primera vez en la tarde, mi hijo esbozó algo parecido a una sonrisa. Triste, avergonzado, pero aún una sonrisa. Por un segundo, vi en él al niño que me ayudaba a hacer café los domingos, subiéndose a una silla para alcanzar los vasos. En la cocina, mientras preparaba el café, mi mente trabajaba a mil. Cada detalle de la situación encajaba como piezas de un rompecabezas siniestro. Las visitas cada vez más raras de Mateo, las preguntas sutiles de Xochitl sobre documentos, su insistencia en ayudar con el papeleo,
el interés repentino en mi bienestar. Habían planeado todo, menos una cosa. Yo no era la viejecita confusa que ellos pensaban. Mientras el café se colaba, toqué el pequeño crucifijo que siempre llevo en el cuello, regalo de Diego en nuestro primer aniversario de bodas. «Protégeme, amor», susurré. «Dame fuerza para lo que viene», porque ahora estaba segura de que la necesitaría mucho. Volví a la sala con la bandeja de café y los encontré en la misma posición. Xochitl tamborileaba los dedos en la mesa, impaciente. El doctor. Ramiro organizaba y reorganizaba los papeles, como si el orden de ellos marcara alguna diferencia. Mateo seguía en la ventana, observando las nubes que se acumulaban. «Aquí tienen», anuncié, colocando la bandeja en la mesa. «Café caliente para una tarde fría». Serví con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Cada gesto era calculado, una pequeña demostración de que allí, en esa casa, yo todavía mandaba. Cuando todos tenían sus tazas, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde amamanté a Mateo. Cosí su ropa y lloré la partida de Diego. Más que un mueble, era un trono construido con amor y resistencia. «Ahora sí», dije, cruzando las manos en el regazo. «Pueden explicarme bien esta historia de la venta de mi casa». Mi tono había cambiado. Ya no era la voz hospitalaria. Era la voz de la mujer que crió un hijo sola, que enfrentó filas de banco cuando le dijeron que no podía tener cuenta sin su marido, que convenció a directores de escuela de darle una oportunidad a un niño que había perdido a su padre. Era la voz de la mujer que acababan de descubrir que existía. Y la tarde, que ya prometía tormenta, apenas estaba comenzando. Mientras ellos sorbían el café en silencio, mi mente viajó lejos de esa tensa sala. Cerré los ojos por un segundo y me permití recordar cuándo empezó todo, cuando esa casa era solo un sueño garabateado en un papel pardo en la mesa de la cocina de nuestro primer apartamento alquilado. Conocí a Diego joven, recién salida de casa de mis padres. Él era albañil, tenía manos callosas y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. No era un galán, pero tenía algo que me hacía sentir segura. Trabajaba duro, se levantaba a las 5 de la mañana y volvía con el uniforme sucio de cemento, pero siempre con una historia divertida de la obra para contarme. «Un día tendremos nuestra propia casa, Isa», decía, dibujando planos imaginarios en el aire con sus dedos sucios. «Una casa que sea nuestra de verdad, donde nadie pueda echarnos». Él sabía lo que era vivir de favor. Criado por su abuela después de que sus padres murieran en un accidente de autobús, Diego pasó la infancia mudándose de casa en casa, siempre dependiendo de la buena voluntad de parientes lejanos. «Nunca más quiero que pases por eso», me decía tomándome la mano. «Nunca más quiero que nuestros hijos sientan que no tienen un lugar en el mundo». Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo con el vestido de mi hermana, él con un traje prestado del padrino. No teníamos mucho, pero teníamos esperanza y sueños, muchos sueños. Mateo nació 2 años después, un bebé gordito y sonriente que lloraba poco y dormía bien. Diego pasó una semana entera con la foto arrugada en el bolsillo de la camisa, mostrándosela a todos en el trabajo. «Mira a mi hijo», decía orgulloso, «va a ser ingeniero, va a construir casas mejores que su padre». Cuando Mateo todavía era pequeño, Diego llegó con la noticia que cambiaría nuestras vidas. Había conseguido un terreno. No era grande, ni en el mejor barrio, pero era nuestro, o mejor dicho, sería nuestro después de muchos años de cuotas ajustadas. «Aquí es, Isa», me llevó a ver el lote una tarde de domingo. Era un pedazo de tierra batida con maleza y un árbol al fondo. Para mí parecía un terreno baldío. Para él era el paraíso. «Aquí es donde construiremos nuestro castillo», y fue exactamente lo que hicimos, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana, feriado tras feriado. Diego trabajaba en la construcción civil durante la semana y construía nuestra casa en sus horas libres. Yo ayudaba como podía, cargando material, preparando mezcla.
pintando paredes. Mateo jugaba a nuestro lado, siempre con un casquito amarillo que su padre le dio. Tardamos años en terminar, años de extrema economía, soñando con cada habitación, calculando cada ladrillo. Recuerdo el día en que colocamos la primera puerta. Mateo, aún pequeño, insistió en ser el primero en entrar. «Ahora es nuestra casa de verdad, ¿verdad, mamá?», preguntó, corriendo por las habitaciones vacías. «Ahora nadie puede echarnos». Exactamente lo que su padre siempre decía. Cuando finalmente nos mudamos, Mateo parecía un príncipe explorando su castillo. Cada habitación era una aventura, cada rincón un escondite. La casa aún no estaba completamente lista. Faltaban azulejos en el baño, el piso de la cocina era de cemento quemado, las paredes pedían pintura, pero era nuestra. «Terminaremos poco a poco», decía Diego, abrazándonos a mí y a Mateo en medio de la sala vacía. «Lo importante es que estamos en casa». Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Diego consiguió un mejor empleo en una constructora grande. Mateo se adaptó bien a la escuela, y yo hacía costuras en casa para complementar los ingresos. Poco a poco fuimos mejorando la casa. Azulejos en la cocina, piso de cerámica en la sala, un jardín pequeño, pero bien cuidado. Mateo crecía demasiado rápido. De niño callado que jugaba con bloques, se convirtió en un preadolescente lleno de energía y preguntas. «Papá, ¿cómo supiste dónde poner cada ladrillo?». «Mamá, ¿por qué nuestra casa es diferente de las otras? Cuando sea grande, construiré una casa aún más grande». Diego tenía paciencia infinita con las curiosidades de su hijo. Pasaba horas explicando sobre cimientos, estructura, acabados. «Una casa no es solo paredes y techo, Mateo», decía. «Es donde guardamos nuestras memorias, donde creamos nuestra historia. Por eso, tiene que hacerse con amor». Mi marido siempre estaba mejorando algo. Un armario nuevo aquí, una estantería allá, una jardinera en el área de servicio. Tenía manos de oro para cualquier reforma. «La casa necesita crecer junto con la familia», explicaba. «Tiene que adaptarse a nuestras necesidades». Recuerdo una tarde específica, cuando Mateo tenía 12 años, que Diego llegó más animado. Había conseguido un trabajo extra en una obra grande. Pagaba bien, pero era peligroso. Trabajo en altura, en edificios altos. «Es solo por unos meses, Isa. Con ese dinero podemos liquidar la casa antes». No me gustó la idea. Tuve un mal presentimiento, el mismo instinto que me alertaba cuando algo no estaba bien. «Diego, no tenemos prisa, la casa está bien». Pero él ya había decidido. «Quiero que estén seguros. Quiero que si un día algo me sucede, al menos tengan la casa pagada». Como si supiera que el tiempo se agotaba. El accidente ocurrió una mañana de agosto. Un andamio mal montado, una ráfaga de viento más fuerte, un movimiento en falso. Diego cayó desde el 10º piso, sin llegar vivo al hospital. Mateo estaba en la escuela cuando recibí la llamada. Recuerdo cada detalle de ese día. El olor a frijoles quemados en la estufa mientras corría al hospital, la expresión del médico cuando me dio la noticia, el silencio en el coche de vuelta. ¿Cómo le contaría a un niño de 12 años que su padre no regresaría? Cuando Mateo llegó de la escuela, me encontró sentada en el sofá, aún con el uniforme de enfermera de mi trabajo de medio tiempo. Él percibió inmediatamente que algo andaba mal. «¿Dónde está papá?», fue la primera pregunta. «Siéntate aquí, amor», le dije, tirándolo hacia mí. «Necesito contarte algo». Vi su mundo desmoronarse en tiempo real. El niño alegre y parlanchín se transformó en un niño silencioso y perdido. Lloramos juntos en ese sofá hasta que el sol se puso. Los meses siguientes fueron los más difíciles. Además del dolor de la pérdida, estaban las cuestiones prácticas. La constructora pagó una pequeña indemnización, suficiente para saldar la casa, pero no mucho más. Mi salario de enfermera de medio tiempo no cubría los gastos. Mateo necesitaba ropa, material escolar, comida, medicinas.
Fue entonces cuando descubrí que cosía mejor de lo que imaginaba. Comencé con pequeños arreglos para vecinas, luego ropa sencilla, hasta que conseguí clientela fija. Trabajaba por la mañana en el hospital y por la tarde y noche en la máquina de coser. Mateo me ayudaba como podía. Organizaba las telas, entregaba ropa lista, cuidaba la casa mientras yo trabajaba. Creció demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no eran suyas, pero nunca se quejó. «Lo lograremos, mamá», decía cuando me veía preocupada por las cuentas. «Papá dejó la casa pagada. Lo lograremos». Y lo logramos. Año tras año, cuenta tras cuenta, Mateo se convirtió en un adolescente responsable, estudioso, determinado. «Me graduaré de la universidad», decía. «Conseguiré un buen trabajo y cuidaré de usted». Acompañé cada etapa. Las primeras notas bajas, los noviazgos de la adolescencia, la ansiedad del examen de ingreso a la universidad, la alegría de la aprobación en administración. En la graduación, lloramos los dos. Diego estaría tan orgulloso. Mateo consiguió un empleo justo después de la universidad. No ganaba mucho, pero era un comienzo. Empezó a ayudarme con los gastos de la casa, aunque yo insistiera en que no necesitaba. «La casa es nuestra, mamá. Quiero ayudar a cuidarla». Fueron años buenos. Mateo crecía profesionalmente. Yo continuaba con mis trabajos. La casa se mantenía acogedora. Los domingos traía novias a almorzar. Algunas duraban poco, otras más. Yo nunca me inmiscuía, pero observaba, siempre alerta para quienes realmente querían a mi hijo y quienes estaban solo de paso. Fue hace algunos años que apareció con Xochitl. Diferente de las otras, ella era más determinada, ambiciosa. Hablaba sobre metas de vida, planificación financiera, inversiones. Para un muchacho que siempre había vivido de forma sencilla, sus palabras sonaban como música. «Ella me ayuda a pensar en el futuro, mamá», decía Mateo, con los ojos brillando. «Ella tiene visión de negocios, sabe cómo hacer que el dinero rinda». Xochitl era educada, solícita, siempre con una sonrisa, pero algo en la forma en que miraba alrededor de la casa me incomodaba. No era curiosidad natural, era algo más calculado, más evaluativo. «Qué casa acogedora, doña Isabela», decía, pasando los dedos por los muebles. «Debe valer una buena suma hoy, con la valorización del barrio». Comentarios así se volvieron frecuentes, disfrazados de elogios, pero yo ya había vivido demasiado para no reconocer interés. La propuesta de matrimonio llegó después de un tiempo. Mateo estaba nervioso, feliz, ansioso. «Dijo que sí, mamá, nos vamos a casar». Fingí alegría, abracé a mi hijo, felicité a la pareja, pero por dentro el mismo instinto que me había alertado sobre el trabajo peligroso de Diego susurraba de nuevo. La boda fue una fiesta pequeña, pero bonita. Xochitl radiante, Mateo enamorado y yo tratando de alejar los pensamientos negativos. «Quizás estoy siendo injusta», pensaba. «Quizás es solo el miedo de perder a mi hijo». Pero cuando vi a Xochitl conversando con invitadas sobre planes futuros y cambios necesarios, supe que mi instinto estaba en lo cierto. Y ahora, meses después de la boda, allí estaba ella, en mi sala, con papeles de venta de mi casa y un abogado falso, probando que yo debería haber confiado más en mi intuición. Abrí los ojos y volví al presente. Los tres seguían allí, esperando mi respuesta. Décadas construyendo esta casa, más de 20 años defendiéndola sola, una vida entera de recuerdos en cada rincón. ¿Y ellos creían que yo iba a entregar todo en una tarde lluviosa de jueves? La desconfianza no me golpeó de repente, sino que llegó poco a poco, como el agua goteando de una gotera que ignoras hasta que el techo está todo manchado. En los primeros meses de matrimonio, Xochitl seguía siendo la nuera atenta de siempre. Traía flores, elogiaba mi comida, preguntaba por mi salud. Pero pequeños detalles empezaron a incomodarme. «Doña Isabela, ¿ha pensado en modernizar sus documentos?», preguntó ella una tarde de domingo, mientras tomábamos café en el porche. «Hoy es importante mantener todo organizado, digitalizado.
Conozco un gestor excelente que puede ayudar. En ese momento, pensé que era amabilidad. Xochitl trabajaba con marketing digital. Siempre hablaba de tecnología. Tenía sentido que se preocupara, pero algo en el brillo de sus ojos al mencionar los documentos me puso en alerta. Gracias, querida, pero mis papeles están en orden, respondí, sirviendo más café. Tengo un abogado de confianza desde hace años. Vi una sombra pasar por su rostro, rápida, casi imperceptible, pero estaba allí. Ah, qué bien. Pero si necesita algo, llámeme. Sé lo complicadas que pueden ser estas burocracias para personas de su generación. Personas de mi generación, como si yo fuera una reliquia incapaz de ocuparme de mis propios asuntos. Sus visitas se volvieron más frecuentes y dirigidas. Xochitl siempre encontraba una excusa para venir, una receta nueva para que yo probara, usar el baño, mostrar algo en el celular a Mateo. Pero yo notaba cómo sus ojos recorrían cada habitación, cómo hacía preguntas inocentes sobre reformas, mantenimiento, gastos de la casa. Esta sala quedaría hermosa con una pared derribada, ¿no cree?, comentó una vez, señalando la división entre la sala de estar y el comedor. Darle una sensación de amplitud increíble. Y con el valor que tienen las casas hoy en el barrio, una reforma así valorizaría mucho el inmueble. ¡Inmueble! Ella llamaba a mi casa inmueble, como si fuera solo un bien más para ser negociado. Mateo, pobrecito, parecía no darse cuenta de nada o fingía no darse cuenta. Estaba enamorado, deslumbrado con la mujer que hablaba de inversiones y futuro brillante. Cuando yo intentaba tocar el tema sutilmente, él cambiaba de conversación o defendía a su esposa. Xochitl solo quiere ayudarnos, mamá. Ella entiende de finanzas, de planificación. Necesitamos pensar en el futuro. El futuro, siempre el futuro, como si el presente, nuestra vida sencilla, pero digna, no valiera nada. Fue una mañana de martes que recibí la llamada que cambió todo. Estaba regando las plantas del porche cuando el teléfono sonó. Era don Ricardo, de la notaría donde registré la casa hace tantos años. Doña Isabela, disculpe la molestia, pero hoy recibí una visita extraña. Una señorita se presentó como su apoderada, queriendo información sobre la escritura de su casa. Se me heló la sangre. La manguera se me resbaló de la mano mientras procesaba la información. ¿Cómo que apoderada? Pues sí, me pareció raro. Ella tenía algunos documentos. Decía que usted estaba enferma y necesitaba ocuparse del papeleo. Pero como la conozco desde hace años, decidí llamar antes de dar cualquier información. ¿Enferma? ¿Xochitl había dicho que yo estaba enferma? Don Ricardo, yo no mandé a ninguna apoderada y no estoy enferma en absoluto. Lo imaginé, por eso llamé. La señorita insistió bastante, dijo que era urgente. Hasta mostró un carné de identidad suyo, pero no me convenció. Esas estafas son cada vez más sofisticadas. ¿Un carné de identidad mío? ¿Cómo lo consiguió? Agradecí a don Ricardo y colgué el teléfono con las manos temblorosas. No de miedo, sino de indignación. Corrí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Todo estaba allí. DNI, CPF, carné de conducir. Pero entonces recordé. Semanas atrás, Xochitl había pedido ver mi DNI porque estaba organizando una lista de regalos de cumpleaños y quería asegurarse de la ortografía correcta de mi nombre. ¡Qué tonta fui! Le entregué el documento sin sospechar. Debe de haberle sacado una foto o una copia cuando fue al baño. Esa tarde me senté en la cocina con un cuaderno y empecé a anotar todo. Cada comentario extraño, cada pregunta dirigida, cada comportamiento sospechoso. El patrón quedó claro como el agua. Xochitl estaba mapeando mi vida financiera, probando mi capacidad mental, construyendo un caso para presentarme como incapaz. Al día siguiente, tomé una decisión. Me vestí con mi mejor ropa y fui al centro de la ciudad. Primera parada, notaría. Pedí que se incluyera una observación especial en mi expediente.
Cualquier solicitud sobre mis documentos debería ser confirmada personalmente conmigo vía telefónica antes de cualquier procedimiento. Doña Isabela, usted hace bien en precaverse, dijo don Ricardo. Esas estafas contra personas mayores son cada vez más comunes. Personas mayores. Yo tenía 58 años, trabajaba, conducía, cuidaba la casa sola, pero para el mundo ya era una persona mayor vulnerable. Segunda parada. Banco. Hablé con el gerente, un muchacho joven, más atento, y solicité que se incluyera una contraseña especial en mi cuenta. Cualquier intento de movimiento o consulta sin la contraseña sería bloqueado automáticamente. Es una medida sabia, señora Isabela. Vemos muchos casos de familiares que intentan aprovecharse de personas más experimentadas. Experimentadas. Al menos era mejor que mayor. Tercera parada. Oficina del doctor Miguel, mi abogado desde hace más de 15 años. Un hombre íntegro, de cabellos grises y experiencia real. Le conté todo. Las preguntas de Xochitl, el intento en la notaría, mi creciente desconfianza. Isabela, hiciste bien en venir a buscarme. Voy a preparar algunos documentos preventivos, una declaración de capacidad mental, un poder específico solo para mí en casos de emergencia, y vamos a actualizar tu testamento. ¿Testamento? Es mejor prevenir. Si alguien está intentando cuestionar tu capacidad, necesitamos dejar tu voluntad bien clara y documentada. Volví a casa con una carpeta llena de papeles firmados y sellados. Documentos que probaban mi cordura mental, mi capacidad de decisión, mi voluntad expresa sobre mis bienes. Era mi armadura contra cualquier intento de estafa. Esa noche, Mateo vino a cenar. Estaba extraño, nervioso, evitando mi mirada. Xochitl no vino, alegó dolor de cabeza. Mamá, quería hablar algo con usted. Puedes hablar, hijo. Es sobre la casa. Xochitl cree que sería mejor si usted pensara en quizás mudarse a un lugar más pequeño, más seguro. Allí estaba el primer movimiento oficial. Mateo, esta casa es mi hogar. ¿Por qué me mudaría? Es que la casa es muy grande para una sola persona. Y el barrio ha cambiado, se ha vuelto más peligroso. Xochitl se preocupa por usted. Xochitl se preocupa, siempre Xochitl. ¿Y tú, Mateo? ¿Tú te preocupas? Bajó los ojos. Claro que sí, mamá. Solo queremos lo mejor para usted. Pero no consiguió mirarme a los ojos al decir eso. Después de que se fue, me senté en el porche con una taza de té y observé las estrellas. El aire de la noche estaba fresco, cargado de jazmín del jardín que yo misma planté. Esta casa no era solo un lugar donde vivía. Era el resultado de una vida entera de trabajo, de sueños realizados ladrillo a ladrillo, de recuerdos construidos con amor. Y si Xochitl creía que me lo iba a quitar con charla barata y documentos falsos, estaba muy equivocada. Entonces, dijo Xochitl, golpeando la mesa con las uñas con impaciencia, podemos resolver esto hoy mismo. El doctor Ramiro trajo todos los papeles necesarios. Miré al hombre de traje gris que se acomodaba en el sillón como si fuera el dueño de la situación. Abrió el maletín y sacó una carpeta voluminosa, esparciendo documentos en mi mesa de centro como quien reparte cartas de baraja. Señora Isabela, dijo él con voz almidonada, esta es una propuesta muy ventajosa. El apartamento que encontramos para usted es moderno, con toda la seguridad necesaria para una persona de su edad. Persona de mi edad, de nuevo. ¿Y cuál sería exactamente su formación, doctor Ramiro? Pregunté, manteniendo el tono dulce, pero directo. Él dudó por una fracción de segundo. Soy abogado especializado en derecho inmobiliario. Qué interesante. ¿De qué universidad? ¿De la Universidad Federal? ¿Cuál federal? Son tantas. Xochitl intervino rápidamente. Doña Isabela, eso no es importante ahora. Lo que importa es resolver la situación de la casa antes de que se complique más. ¿Más complicado para quién? Mateo seguía callado, mirando por la ventana como si quisiera estar en cualquier lugar menos allí. De vez en cuando,
Me lanzaba miradas rápidas, casi suplicantes, pero no decía nada. ¿Saben? Continué, sirviendo más café. Es curioso cómo ya tienen todo organizado sin siquiera consultarme bien. Hasta apartamento ya eligieron. Es porque nos preocupamos por usted, dijo Xochitl, forzando una sonrisa. Queremos facilitar todo. ¡Qué amabilidad! Tomé uno de los papeles de la mesa y fingí examinarlo. ¿Y este documento aquí? ¿Qué es exactamente? El supuesto doctor Ramiro se adelantó. Es la escritura de cesión de la propiedad. Muy simple. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí. Señaló varias líneas con la pluma dorada. ¿Cesión para quién? Para la empresa responsable de la venta. ¿Y el nombre de esa empresa? Silencio incómodo. Xochitl y el falso abogado se miraron. Está todo especificado en el documento, murmuró él. Ah, sí. Tomé mis gafas de lectura y empecé a leer en voz alta. Cesión de derechos de la propiedad ubicada en... Me detuve. ¡Qué curioso! Aquí dice que estoy cediendo la casa a Mateo Silva y Xochitl Méndez. El silencio ahora era ensordecedor. ¿Quiere decir que no hay ninguna empresa? ¿La casa va directamente para ustedes? Xochitl perdió la compostura. Doña Isabela, es solo una formalidad. Como somos familia, es más fácil hacer la transferencia así. Después la vendemos y compramos el apartamento para usted. Después ustedes la venden, repetí despacio. ¿Mi casa? Mateo finalmente habló, con voz ronca. Mamá, es la mejor manera. ¡Mateo! Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Has estado callado 1 hora. ¿Ahora quieres hablar? Él bajó la cabeza de nuevo. Me levanté y fui al aparador donde guardo algunas cosas importantes. Tomé una carpeta que estaba allí desde hacía semanas, esperando este momento. Ya que ustedes trajeron documentos, dije, volviendo a mi sillón, yo también tengo algunos aquí. Abrí la carpeta y saqué el primer papel. Este es un informe de capacidad mental, hecho por el doctor Miguel Soto, psiquiatra, atestando que estoy en plenas condiciones de tomar decisiones sobre mi vida y mis bienes. Vi el rostro de Xochitl palidecer. Este de aquí es un informe de mi médico confirmando que no tengo ningún problema de salud que comprometa mi juicio. Coloqué el segundo documento sobre la mesa. ¿Y este? Tomé una hoja con membrete oficial. Es un informe de la policía que registré en la comisaría denunciando intento de fraude contra mi persona. El silencio ahora era de pánico. El falso doctor Ramiro comenzó a guardar sus papeles a toda prisa. Ah, pero lo mejor viene ahora. Tomé mi celular y apreté el play en una grabación. La voz de Xochitl resonó por la sala. Don Ricardo, soy apoderada de doña Isabela. Ella tiene algunos problemas de salud y necesito encargarme de la documentación de su casa. Mateo abrió los ojos de par en par. Era la primera vez que escuchaba aquello. Esto lo grabó don Ricardo de la notaría cuando intentaste hacerte pasar por mi apoderada, expliqué, mirando directamente a Xochitl. Estaba roja de rabia y vergüenza. Puedo explicarlo. Puedes, interrumpí. Entonces explica también esto. Mostré una foto en el celular. Esta es la copia de mi DNI que sacaste cuando pediste verificar la ortografía de mi nombre. Don Ricardo me la mostró cuando intentaste usarla como identificación falsa. El falso abogado se levantó abruptamente. Necesito irme. Tengo otro compromiso. Puedes irte, dije sonriendo. Pero antes, doctor Ramiro, si es que ese es tu nombre, ¿puedes mostrarme tu carné de la OAB? Él se detuvo en la puerta, congelado. No lo tienes, ¿verdad? Porque no eres abogado. Además, intento de ejercicio ilegal de la profesión es un delito. ¿Quieres que llame a la policía ahora o prefieres irte y no volver más? Salió por la puerta, sin decir una palabra, dejando incluso el maletín atrás. Mateo estaba en shock, mirando de mí a Xochitl como si estuviera viendo una película de suspenso. Xochitl, dijo él con voz temblorosa, ¿qué es todo esto? Ella explotó. Tu madre es una vieja paranoica. Yo solo quería ayudar. Solo quería que ella tuviera una vida mejor. ¿Ayudar?
Me levanté del sillón, intentando declararme incapaz, falsificando documentos, inventando poder notarial. «No entiendes», gritó ella. «Esta casa vale una fortuna. Está siendo desperdiciada con una persona que ni siquiera la disfruta». Y allí estaba la verdad desnuda y cruda. Mateo miró a su esposa como si la viera por primera vez. «Xochitl, ¿me mentiste?» «No mentí. Yo solo quise organizar las cosas de una manera más práctica». «¿Más práctica para quién?», pregunté. «¿Para que ustedes vendan mi casa y se queden con el dinero?». Ella no respondió. No era necesario. La respuesta estaba estampada en su rostro. Tomé el teléfono y marqué un número. «Doctor Miguel, ¿puede venir aquí a casa, por favor? Necesito efectuar la denuncia de la que hablamos». Xochitl abrió los ojos de par en par. «No vas a llamar a la policía. Ya la llamé. Intento de estafa, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión. Debería dar unos buenos años de cárcel». Mateo estaba llorando, lágrimas silenciosas de vergüenza y decepción. Me miró con los ojos rojos. «Mamá, yo no sabía. Juro que no sabía nada de esto». Caminé hacia él y le puse la mano en la cara, como hacía cuando era niño y se lastimaba. «Lo sé, hijo, lo sé». Pero aún sabiéndolo, una parte de mí había muerto esa tarde, porque mi niño, mi Mateo, había elegido creer en una extraña en lugar de confiar en la madre que lo crió. Y algunas elecciones no tienen vuelta atrás. Cuando el doctor Miguel llegó media hora después, la casa ya estaba en silencio. Xochitl había salido como un huracán, cerrando la puerta con tanta fuerza que el cuadro de la pared tembló. Mateo se quedó, pero estaba sentado en el sofá como una estatua, mirando sus propias manos. «Isabela», dijo mi abogado, observando la escena. «¿Estás bien?» «Estoy, doctor Miguel, mejor de lo que he estado en meses». Él me entregó un sobresellado. «Aquí están los documentos que pidió. La interdicción preventiva fue negada por el juez, como esperábamos, y también tenemos la orden de restricción contra cualquier intento de cambio en la titularidad de la casa sin su presencia personal en la notaría». Tomé el sobre y lo puse en la mesa, justo delante de Mateo. Él levantó los ojos, confundido. «Mamá, ¿qué es esto?» «Es la prueba de que tu madre no es la viejecita incapaz que tu esposa te pintó», respondí, sentándome a su lado. Xochitl presentó una solicitud de interdicción en el juzgado. Quería declararme mentalmente incapaz para poder asumir el control de mis bienes. Él palideció. «Ella no me contó nada de eso». «Estoy segura de que no te lo contó. Así como no te contó que ya había buscado 3 inmobiliarias para tasar esta casa o que abrió una cuenta bancaria a nombre de los dos para recibir el dinero de la venta». El doctor Miguel confirmó con un asentimiento. «Todo documentado y anexado al proceso que vamos a abrir contra ella». Mateo se pasó las manos por el pelo, desesperado. «Dios mío, ¿cómo fui tan ciego?». No respondí. Algunas preguntas uno tiene que responderlas solo. Después de que el doctor Miguel se fue, nos quedamos allí, madre e hijo, rodeados por el pesado silencio de la verdad. Fui a la cocina y volví con 2 vasos de agua. Mateo bebió el suyo como si hubiera atravesado un desierto. «Mamá, ¿puedo explicar?» «No hace falta, Mateo». «Sí hace falta». Se levantó, agitado. «Yo no sabía nada de esto. Xochitl me dijo que usted se estaba volviendo olvidadiza, que era peligroso vivir sola. Me mostró facturas atrasadas. Dijo que usted se había olvidado de pagar». «¿Qué facturas atrasadas?» «¿De la tarjeta de crédito? ¿De la farmacia?» Fui al cajón de la cocina y volví con mi carpeta de documentos. Le mostré todos los comprobantes de pago de los últimos 6 meses. Todo al día, todo organizado. «Ella falsificó, Mateo. Creó cuentas falsas para convencerte de que yo estaba perdiendo la capacidad mental. Vi a mi hijo desplomarse. Fue doloroso verlo, pero necesario. Necesitaba entender la dimensión de lo que había sucedido». «¿Cómo lo consiguió todo?», murmuró. «Porque tú la dejaste».
Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdaderas. Me entregaste en bandeja a ella, Mateo. Cada información que necesitaba, cada detalle sobre mi vida, lo proporcionaste sin cuestionar. Volvió a llorar. Esta vez no eran lágrimas de shock, eran lágrimas de culpa. Lo siento mucho, mamá. Lo siento tanto. Me senté a su lado y le tomé la mano. Todavía eran las manos de mi niño, pero ahora cargaban el peso de elecciones adultas. Mateo, te perdono. Fuiste engañado, manipulado. Xochitl es muy buena en lo que hace, pero yo debería haber desconfiado. Debería haberte protegido en vez de... ¿En vez de qué? Me miró con los ojos llenos de vergüenza. En vez de pensar que eras un estorbo para nuestra felicidad. La honestidad dolió, pero era necesaria. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué vas a hacer? Mateo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba firme por primera vez en el día. Voy a separarme de ella. No puedo seguir casado con alguien que intentó hacerte esto a ti, a nosotros. Sentí un alivio que no esperaba, pero junto con el alivio vino algo más. La certeza de que las cosas nunca volverían a ser las mismas entre nosotros. ¿Y dónde vas a quedarte? No sé, voy a buscar un apartamento pequeño, algo que pueda pagar solo. Puedes quedarte aquí. Él negó con la cabeza. No, mamá. Necesito reconstruir mi vida. Necesito probarte a ti y a mí que puedo ser un hombre de verdad. Entendí. Era orgullo, pero también sabiduría. Esa noche, después de que Mateo se fue, me senté en el porche con una taza de té y observé mi jardín. Las rosas que había plantado en el primer año de la casa estaban floreciendo. Habían sobrevivido a heladas, sequías, tormentas, al igual que yo. Tomé el teléfono y llamé a mi vecina Sofía. Sofía, ¿puedes venir aquí mañana? Quiero hablarte de algo. Al día siguiente le expliqué todo. Sofía me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Isabela, fuiste muy astuta. Mucha gente en tu situación habría caído en la estafa. No fue astucia, Sofía, fue instinto de supervivencia. En las semanas siguientes, mi vida tomó un rumbo que no esperaba. El proceso contra Xochitl avanzó rápido. Las pruebas eran irrefutables. Fue condenada por intento de estafa y falsificación de documentos. Mateo pidió el divorcio y ella ni siquiera lo impugnó. Estaba demasiado ocupada tratando de no ir a la cárcel. Mi hijo consiguió un apartamento pequeño, pero digno, en el centro de la ciudad. Venía a visitarme una vez por semana, siempre trayendo flores o algún dulce que me gustaba. Nuestras conversaciones eran diferentes ahora, más cautelosas, más respetuosas. Él había aprendido que yo no era solo su madre, era una persona con derechos, voluntades y capacidad de decisión. «Mamá», dijo él en una de esas visitas, «quería pedirle una cosa». «Dime». «Quería aprender a cuidar el jardín como lo hacía papá, como lo hace usted. Creo que necesito entender mejor el valor de las cosas que se construyen despacio». Sonreí. Era la primera señal real de que mi hijo estaba creciendo de verdad. Decidimos que vendría los sábados por la mañana para trabajar juntos en la tierra. No hablábamos mucho durante esas horas, pero había una paz diferente entre nosotros. Él estaba aprendiendo que cuidar de algo es mucho más difícil que vender. 6 meses después del enfrentamiento, recibí una carta inesperada. Era de Xochitl, de la prisión femenina donde cumplía su condena. «Doña Isabela, sé que no tengo derecho a pedirle su perdón, pero quería que supiera que entendí el mal que hice. Usted luchó toda su vida por esa casa y yo intenté quitársela en unas semanas. Fue inhumano». No respondí la carta. No había nada que decir. Una tarde, mientras regaba las plantas, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Xochitl me había enseñado algo importante, que la verdadera fuerza no está en conseguir lo que queremos a toda costa, sino en proteger lo que construimos con dignidad. Mi casa seguía en pie. Mi hijo había vuelto a casa, no físicamente, sino emocionalmente.
Y yo había descubierto que, a los 58 años, todavía era capaz de luchar por mí misma. Toqué el crucifijo de Diego y susurré: «Lo logramos, amor. La casa sigue en pie y yo también. Porque al final de cuentas, no importa cuántas tormentas pasen por nuestras vidas. Lo que importa es si aún somos capaces de permanecer de pie cuando pasan. Y yo siempre he sido buena en mantenerme de pie». Si esta historia de coraje y astucia te inspiró, no dejes de darle like a este video. Tu like me ayuda a difundir este mensaje de que nunca es tarde para luchar por lo nuestro. Y si tienes una historia similar o quieres compartir tu opinión, deja un comentario aquí abajo. Me encantará leer cada uno. Para no perderte ninguna de mis próximas historias y seguir acompañando esta jornada de superación, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, se te avisará siempre que haya un video nuevo. Juntos somos más fuertes.